La crisis religiosa que se produjo en los últimos años del siglo XVIII y primeros del XIX, junto a las revoluciones liberales que tuvieron lugar en Europa, supusieron el triunfo del romanticismo como un nuevo movimiento cultural y espiritual. Se diferencia con el neoclasicismo ya que no comparte sus mismos ideales y se utilizan aspectos diferentes de los usados por su máximo representante, Louis David. En este romanticismo se proclama el individualismo a ultranza y el nacionalismo, frente a la idea de una Europa bajo el poder de Napoleón. Las consecuencias de este individualismo son la supremacía del sentimiento y la libertad, frente a la supremacía de la razón del neoclasicismo. Este movimiento tiene una manera de entender realidad como si fuera una posesión de la naturaleza. Esto se observa en su aspecto sensible, lo que se refleja en la importancia de la naturaleza y en su aspecto religioso. Francia se convierte en el principal centro de esta nueva corriente. Allí, el romanticismo se tuvo que imponer a las corrientes del pintor David centradas en el equilibrio, el dibujo y lo escultórico. Eugène Delacroix. El principal exponente del romanticismo es Eugène Delacroix, que nació en 1798 y murió en 1863. Tuvo una sólida formación literaria a través de W. Scott y Shakespeare histórica, que plasmó en sus obras, en lo que se refiere a lo fantástico y simbólico. Su pintura se basa en una utilización del color, alejado de la naturaleza, prefiriendo los violentos contrastes en oposición al neoclasicismo. Es el colorista más grande de los tiempos modernos. Libertad guiando al pueblo puede considerarse la primera composición política de la pintura moderna. Una mujer, con la bandera tricolor, arrastra tras sí al pueblo de Francia en la Revolución de 1830. Fue realizado en 1830 y la técnica utilizada fue el óleo sobre lienzo. Se encuentra en el Museo del Louvre de París. Mide 2 metros con 60 centímetros de largo y 3 metros y 25 centímetros de ancho. Es una escena del 28 de julio de 1830, cuando el pueblo de París levantó barricadas contra el rey Carlos X de Francia que había suprimido el parlamento. Con respecto a los colores, son pálidos y tienen pinceladas sueltas. Destaca el azul, el rojo y el blanco de la bandera. Atendiendo a la composición del cuadro, es claramente piramidal con una base a partir de los cadáveres que han caído en la batalla, y el eje central es lumínico e irreal. Se puede observar la sensación de perspectiva en la multitud y en los edificios del fondo, es decir, en las torres de la Catedral de París. Atendiendo a los personajes aparecen jóvenes, adultos, clase obrera, burgueses y soldados defendiendo a la libertad, que se identifica con Francia. La mujer del centro representa a la libertad, aparece con el torso desnudo portando en su mano derecha la bandera tricolor, y en la izquierda, un fusil. A su derecha hay un burgués con sombrero de copa, portando una escopeta, en el que se autorretrata Delacroix, y más a su derecha hay un obrero con una espada. Bajo la mujer nos encontramos con un moribundo, que la mira fijamente para señalar que ha merecido la pena luchar, y a la izquierda con un adolescente que posee 2 pistolas. Otras de sus obras importantes fueron Dante en los infiernos, donde expone un gusto romántico por lo tenebroso y dramático y resalta la fuerza expresiva de los personajes agarrados a la vaca, además de Matanzas de Quíos, La muerte de Sardanápalo y Mujeres en Argel. Géricault fue uno de los artistas más importantes del romanticismo. Nació en Francia en 1791 y murió allí en 1824. Su pintura es muy ardiente. Su mejor obra fue La balsa de la Medusa, de 1819, que está cargado de denuncia política. La técnica usada es el óleo sobre lienzo. Esta pintura mide casi 5 metros de largo y poco más de 7 metros de ancho y se encuentra en el Museo del Louvre, en París. En esta obra se refleja el interés por la naturaleza, que es algo característico del romanticismo. Los autores que usan los paisajes encuentran en los fenómenos naturales la expresión y el reflejo de sus arrebatos sentimentales a través de tormentas, tempestades, aunque también hay paisajes tranquilos, ruinas medievales, etc. Se trata del naufragio de la fragata Medusa, en las costas africanas, cuyos supervivientes construyeron una balsa, pero tenían pocos alimentos, por lo que se devoraron unos a otros, tras soportar el hambre, la deshidratación, el canibalismo y la locura. De 147 personas, solo sobrevivieron 15 en la balsa. Este evento llegó a ser un escándalo. Se aprecia influencia de la obra El juicio final, de Miguel Ángel, en la acumulación de cuerpos y en la violencia de los escorzos.
Con respecto a la paleta, es muy reducida y va del beige al negro, pasando por los tonos pardos claros y oscuros. También hay pinceladas sueltas y unos contornos imprecisos. El encuadre es frontal y se aprecia un desorden intencionado. Atendiendo a la composición, nos encontramos con dos pirámides divergentes. La superior representa la salvación y la inferior, la perdición. Destaca el realismo en la anatomía de los personajes, los escorzos en la diagonal de abajo, la tensión dramática entre la ola y el viento en contra de la parte izquierda y la lejanía del barco para su rescate. Por último, hay un contraste entre el dramatismo reflejado en el paisaje tormentoso y la esperanza que muestra la luz del fondo. Otras obras importantes suyas fueron Oficial de Húsares y 10 retratos de locos. Turner fue uno de los mejores representantes del romanticismo. Nació en Londres en 1775 y murió en 1851. Con respecto a las artes de romanticismo, se reflejan en este autor, además de en todos los anteriores. Se sustituyen las artes de la antigüedad grecorromana por la de la Edad Media, sobre todo por el gótico. Por otro lado, el mundo oriental se incorporó a la temática del romanticismo en su gusto por lo exótico y lo pintoresco. Su obra más importante fue Lluvia, Vapor y Velocidad. La técnica usada fue el óleo sobre lienzo, mide casi 1 metro de alto, algo más de 1 metro de ancho, y se encuentra en el National Gallery de Londres. Se trata de un tren, que es la primera vez que se convierte en un tema de arte. Destaca la sensación de movimiento y una luz muy intensa. Con respecto a los elementos sólidos como el tren y el puente, apenas están insinuados y desaparecen en la atmósfera de niebla irreal del cuadro. El realismo se acerca a una temática relacionada con los nuevos acontecimientos sociales que traen las revoluciones de 1848. A partir de este momento, se deja la visión romántico-subjetiva de arte, y se impone una postura social y objetiva que analiza críticamente la realidad en cuanto a los desajustes e injusticias de la revolución industrial. En los artistas más sensibles aparece el deseo de mostrar las míseras del proletariado urbano y rural. En otros el objetivo es solo descriptivo. La pintura busca reflejar la realidad de forma objetiva y en ella aparecen pescadores, obreros, mineros, porque son empleos peligrosos. El pintor francés, fundador y máximo representante del realismo fue Courbet, que nació en 1817 y murió en el año 77. Es el ejemplo de artista comprometido que aprovecha las experiencias de 1848 y 1870, con el movimiento insurreccional, la Comuna, para ponerlas en práctica. Su obra le llevó a la cárcel. El público y la crítica rechazaron sus temas por destacar la temática de la vida urbana o rural. Una de sus obras más importantes es Entierro en Ornans, que es rechazada en la exposición de 1855. Se encuentra en el Museo de Orsay, en París. La técnica usada es el óleo sobre tela y mide poco más de 3 metros de largo y algo más de 6 metros y medio de ancho. El encuadre está cortado por los extremos. En el Entierro de Ornans crea un ambiente desconsolador, deprimente. El cielo es plomizo, y las gentes aparecen sin esperanza. El propio Courbet lo consideró el entierro del romanticismo. La composición y el formato enlazan con los retratos de grupo de la escuela barroca holandesa. Atendiendo a la escena, se trata de un funeral, que puede ser de su propio abuelo materno, al cual asiste toda la comunidad, por lo que aparecen retratos de gente de su pueblo. Se trata de una obra de enormes proporciones en un formato de panorámico, que en aquella época solo se usaba para grandes escenas históricas, mitológicas o religiosas. Con respecto a la organización, aparece el clero, personajes laicos importantes y mujeres con niños. Teniendo en cuenta la composición, las figuras están representadas de pie a tamaño natural y puestas de forma horizontal. Destaca la gama cromática, de colores cálidos y fríos, que está muy reducida para aumentar el dramatismo de la escena, además de la luz barroca que se usa para dar corporeidad y volumen a los cuerpos. Y por último destaca el crucifijo, ya que es el único elemento vertical que sobresale. Alfred Bruyas fue el único comprador de su arte. Fruto de su amistad fue su pintura Buenos días, señor Courbet, también llamada El Encuentro, considerado como un precedente del impresionismo. El tema principal de sus obras es el proletariado, destacando obras como Los Picapedreros, Las cribadoras de trigo o Muchachas al borde del Sena.
Otro pintor realista francés fue Millet, que nació en 1816 y murió en 1879. Es ajeno a las ideas políticas. Pinta campesinos, que oran y bendicen su trabajo, por lo que sus obras tienen un cierto sentido religioso. No hay denuncia de dominio por parte de la burguesía. En sus cuadros se percibe el alivio del campesino que descubre en el campo un amigo y nota en él la presencia de Dios. Este misticismo en el que se engloba la vida del campesino se observa en la exaltación de la pureza y simplicidad de sus sentimientos y actitudes, y en el envolvimiento de su pintura en una entonación dorada que reduce los contraluces. Su obra más representativa es el Angelus. En ella se usó la técnica del óleo sobre lienzo. Se encuentra en el Museo de Orsay, en París, y mide casi 70 centímetros de alto y casi 60 de ancho. Se trata de una escena campestre, en la que se retrata a la gente humilde y campesina, en un gesto que representa la admiración por la gente pobre del mundo rural. Destaca la atmósfera, que parece que tiene niebla, lo que refleja una mezcla entre los personajes y el paisaje natural. Con respecto a su pincelada, esta es firme y segura y se emplean colores suaves para el campo y más oscuros para los personajes. Una de sus principales características es el gusto por el detalle y el elevado horizonte. Otras de sus obras importantes fueron las espigadoras, mujeres transportando leña, la panadera, el aventador. Y otro de los autores importantes del realismo fue el francés Daumier, que nació en 1808 y murió en 1879. Es un incisivo dibujante que encuentra en la sátira política y en la caricatura su medio expresivo para tomar partido criticando al burgués, lo que también le llevó a la cárcel. Su obra El vagón de tercera es su obra más representativa y además, es claro indicio de su preocupación por las clases humildes, a los que combina con ricos burgueses. Esta obra se encuentra en el Museo Bellas Artes de Ottawa, y mide algo más de medio metro de alto y casi 1 de ancho. La técnica usada es el óleo sobre lienzo y puede ser una representación de Santa Ana la Virgen y el Niño como una familia de clase obrera. Con respecto a los colores utilizados, son ocres y pardos. Atendiendo a las figuras, son individualizadas, con gestos y expresiones en los que abunda la tristeza y el hastío. La línea es de trazo grueso y modela fuertemente las figuras. También destaca la expresión de cansancio y abatimiento y una estrecha relación con el mundo barroco, a través del color. Otros de sus óleos son dibujos coloreados en los que ennoblece el trabajo anónimo, como el pintor, o la lavandera, y también ennoblece la dignidad de algún personaje contrastando con los demás, como en la presentación de Cristo. Por último, teniendo en cuenta el realismo español, se prefirió sobre todo la temática histórica. Uno de los autores más importantes fue Antonio Gisbert y su obra El fusilamiento de Torrijos. Hay que señalar también el gran auge que entre 1848 y 1874 cobró el cuadro de historia y que se concibe como una reconstrucción fiel de distintos acontecimientos.